Parece que aún con el horario 9 a unos que todavía duermen. De que están, oramos de que van a poder venir, no sé de qué ha pasado. Pero vamos a estar viendo la palabra de Dios esta mañana. Vamos a ir en Filipenses, y vamos a estar ya sobrepasando el versículo 27. Hemos estado los últimos 5 semanas viendo el versículo 27, pero vamos a estar viendo el versículo 28 al 30 esta tarde. Y para un repaso, para recordarles, Pablo está en prisión en Roma. De lo que vemos del final, de que él dice en la carta de que todos de la casa de César, en capítulo 4, el versículo 22, de que él está encarcelado ahí en el lugar del palacio, la casa de César, y de que él está pasando por podemos decir, prueba bien difícil, de que está encarcelado. Y vimos de que él habla de gozo mucho en esta carta. Y también él habla de estar unidos y de también contender por la fe, de que vimos eso en el versículo 27, de que él habla de que debemos estar juntos contendiendo por la fe y también tener unidad. Y vamos a estar viendo hoy en el versículo 28 de ver acerca de los adversarios de que tenemos hoy a este evangelio. Dice el versículo 28, así que lo envío en mayor solicitud, estoy bien, no estoy mal, estoy en capítulo 2, perdón, 1:28. Dice, y en nada, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos ahora, Padre Celestial, oro de que por favor me ayudas. Oro, Padre, que su palabra sea claro y demos, Padre, las verdades de que tienes aquí en las Escrituras para nosotros. En su nombre oramos. Amén. Entonces vemos de que él dice en el versículo 28, siguiendo con el mismo pensamiento del versículo 27, porque es una oración entera, de que él dice, en nada intimidados por los que se oponen. Ahora sabemos de que Pablo tenía muchos adversarios, y de igual manera nosotros tenemos muchos adversarios del evangelio, y Pablo dice, en nada intimidados. Ahora esa palabra es bien interesante. Aun cuando haces un estudio de la palabra griega, es la palabra única que vas a encontrar en todas las Escrituras. Y el uso, cuando usaron esa palabra griega, lo usaron de hablar de caballos que fueron tímidos, caballos de que pudieron ser fácilmente llenos de miedo y de ira. Ahora no sé si han estado alrededor de caballos mucho, pero mi abuelo, él una vez tuvo un caballo pequeño. Y yo estaba, como la edad de Lucas, yo estaba, tan feliz. Yo digo, quiero andar ahí con el caballo. Entonces yo estaba andando ahí con el caballo y se espantó el caballo y me tiró y quebró mi brazo. Y había un dolor tan fuerte y después yo estoy, lo odio, porque se estaba espantado. Y de esta palabra, aquí los traductores lo usaron de intimidados, porque cuando nosotros estamos llenos de temor, de que huimos, pero también más que todo, con esa palabra de ser intimidados, es que los adversarios quieren que estén silenciados acerca del evangelio. Porque muchos piensan, pues, lo que el diablo quiere que nosotros hacemos es que negamos nuestra fe.
Pues para el diablo tener éxito, él no necesita que nosotros negamos nuestra fe. Él solo necesita que nosotros estamos silenciados de nuestra fe. De que quieren intimidar a los cristianos para que están callados. Porque recuerda de que el diablo quiere esconder este mensaje. El diablo, que es el Dios de este mundo, dice en 2 Corintios 4:4, que él ha cegado las mentes de las personas, de que ellos no pueden ver la gloriosa luz del Evangelio, pero para que no se brilla tan fuerte esa luz, él quiere que estamos escondiendo esa luz, y una gran manera es para que estamos silenciados. Pero esto no es una táctica nueva. Vemos desde el principio, esto fue una manera de que los adversarios trabajaban. Ven conmigo en Hechos capítulo 4. Sabemos de que desde el inicio del movimiento del Evangelio, después que se fue Cristo, de darnos la gran comisión, y de que los discípulos fueron y empezaron a predicar, miren lo que dijo las autoridades judíos. En Hechos capítulo 4, el versículo 18, dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos de que los líderes judíos, de los mismos sacerdotes que mataron a Cristo, le castigaron, dieron latigazos a los discípulos. Y con esta palabra intimidación, creo que piensas de la definición. Cuando yo quiero intimidarte, es de que yo quiero silenciarte. Y eso es lo que ellos querían. No estaban diciendo tienes que negar a Jesús. Dijeron tienes que mantenerte callado. Y nosotros tenemos que estar pensando, ¿qué tal de nuestras vidas? Yo le digo que hay muchas veces cuando yo voy de repartir folletos o hablar con alguien, me agarra un miedo de que siento el movimiento del Espíritu Santo de decir, habla con esta persona. Pero hay muchos pensamientos que pasan ahí de mi mente de que digo, ay, realmente debo hablar. ¿Qué tal vez si se enoja esta persona? ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros mantenemos callados, mientras lo que debemos hacer es de hablar acerca de nuestra fe. Y esta persecución fue profetizado por Cristo. Leímos Juan 15 en nuestro tiempo de lectura bíblica, y también él aún dijo en el capítulo 16, el versículo 2 que leímos, que él dijo, mire, estas personas te van a traer persecución y aún lo van a hacerlo pensando que están haciendo el servicio de Dios. Y podemos pasar por toda la historia de ver la gran crueldad, de la gran persecución de que había pasado por los cristianos. Yo aún estaba leyendo anoche acerca de las torturaciones de que pasaba durante la Inquisición en España. De que ellos pusieron como en una mesa las personas, amarraron cuerdas y jalaron a ellos. Y dijeron de que había tanto estrés que destruyeron tanto los músculos de las personas que después ni podrían caminar. Y aún la lista de la torturación de que ellos daban, muchos pensaban, pues ¿quién piensa de hacer esas cosas a otros? Pero ellos lo hicieron para que niegan de que salvación es solamente por medio de Cristo, y pensaron de que estaban haciendo el servicio de Cristo. Persecución aún sigue el día de hoy y no es algo nuevo. En
en el año 2025, que fue muy recién, estaba viendo de que hay muchos reportes de que en Cuba han estado arrestando a pastores. Había un pastor de que le arrestaron porque él fue a las redes sociales y él dijo de que la respuesta o la cosa que necesitaba Cuba más que cualquier otra cosa fue la iglesia. Y le arrestaron porque él dijo eso y de que no dijo, no, nuestra respuesta a nuestros problemas es la revolución. De que todo tiene que revolver a la revolución, de que es básicamente el gobierno, de que es Dios, y de que hay que poner fe en el gobierno. Y porque él dijo de que la iglesia es la solución, le arrestaron en Cuba. Hay otros de que aún fueron arrestados por simplemente de poner en redes sociales, de orar por la nación de Cuba, en el mismo país. Y podemos ver de mucho la persecución que pasó durante la Unión Soviética. Yo leí una historia de un cristiano, de un líder, un pastor, de que los comunistas estaban enojados de él siendo el líder de la iglesia. Y recuerda, en Rusia hace mucho frío. Y entonces lo que ellos hicieron es que lo pusieron afuera, le quitaron toda la ropa, estaba él desnudo, y empezaron a tirar agua sobre él hasta que él muriera. Persecución sigue el día de hoy en muchos países, en Pakistán, India y China, de que fue profetizado de que Cristo dijo, hay personas adversarios que van a querer hacer intimidación, hacer que nosotros estamos silenciados. ¿Y ahí de qué? El enemigo gana una gran ventaja porque muchos no escuchan el evangelio. Y nosotros de ver esta gran, podemos decir, sufrimiento, somos como el salmista de que muchas veces preguntamos, pues, ¿por qué es de que sigue este mal? En Salmo 73, 7.3, en Salmo 73, esto es todo un salmo entre de que el salmista está haciendo esta pregunta. ¿Por qué es de que para el impío? ¿Por qué es de la persona de que hace mal va bien las cosas? Y él aún habla de que yo ni hay uso todo lo que está pasando, pero sí hay un propósito. Miren el versículo 17. De que él está hablando de todos estos que hacen maldad. Y él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es de que Dios dice que los que hacen tal cosa van a ser juzgados. Entonces no nos debe sorprender que va a haber persecución. No nos debe sorprender de que si realmente vamos a estar queriendo vivir de acuerdo que va a haber adversarios y estos adversarios van a querer que nosotros estamos silenciados. Pero tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué debe ser nuestra pregunta a esta intimidación? Pues quiero que vemos primeramente nuestra actitud a tal persecución. Porque la persecución va a venir. Aún dice las Escrituras, los que viven piadosamente van a pasar persecución. Que es obvio y es algo que va a pasar, que vamos a tener persecución. Pero tenemos que pensar, ¿qué va a ser nuestra actitud de esta persecución? Pues debemos tener la misma actitud que tuvieron los discípulos. Regresando aquí en Hechos,
Vamos a ver la actitud de esta respuesta a esta persecución, porque algo que es seguro, algo que va a pasar. Hechos capítulo 5, los versículos 40 y 41. Dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarles. Les intimaron, otra vez, entonces 2 veces ya lo han hecho, que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahora mire el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del conocimiento, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre. Ahora tenemos que hacer esta pregunta. ¿Sería para nosotros esa actitud? De que ellos salieron gozosos porque estaban diciendo ahí de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Ahora, hoy en día, esa actitud no es común. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay un cáncer de que ha venido mucho en nuestra mentalidad cristiana. ¿Y de qué es esto? Que Dios solamente nos va a bendecir. De que Dios solamente quiere que tu vida va bien. De que nunca vas a pasar por ninguna dificultad. Ahora tenemos que hacer este análisis. ¿Es eso de acuerdo a las Escrituras? ¿Aún es eso de acuerdo a las mismas enseñanzas de Cristo? Podemos ver lo que Cristo enseñó en Lucas capítulo 9, el versículo 23. En Lucas 9:23 dijo Cristo y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, ¿es la cruz algo lindo? ¿Es la cruz algo que no es de sufrimiento? Cuando vemos del Imperio Romano que ellos fueron, podemos decir, maestros, que tenían maestrías, ¿verdad? Que hay ciertos niveles de estudios. Podemos decir que el Imperio Romano tenía una maestría en crueldad. Y ellos querían con sus enemigos, de que pasaron por el dolor más fuerte, más angustiado, y más aún de que murieron lentamente. Ahora, yo no creo aquí que nadie, cuando piensa de morir, todos queremos que sea como al instante, ¿verdad? De que no queremos pasar por ningún dolor. Yo conozco a muchos de que ellos siempre me dicen, ay, yo espero de que cuando yo muero sea cuando estoy durmiendo, porque ahí no siento nada. Pero, ¿qué tal vez si nosotros pasamos y estamos enfrentando la misma persecución que hemos visto con otros, y tenemos que pasar por gran crueldad, por gran sufrimiento, porque los enemigos quieren hacer ejemplo para que otros tienen miedo y están silenciados. Durante Europa fue bien común que quemaron vivos a las personas. Y aún habían reportes de que había tiempos de que el viento estaba tan fuerte, de que la persona está amarrado, siendo quemado vivo, y solo un parte de su cuerpo, las llamas lo están quemando porque el viento está llevando las llamas, y el otro parte ni está siendo tocado, y tomaba más tiempo para que la persona muriera. Intimidación. Y ¿sabes qué? Esto lo que enseñó Cristo está repetido en 3 otros lugares. No lo vamos a ver, pero si lo quieren notar, Cristo repitió esto en Mateo 16:24, en Marcos 8:34 y también en Marcos 10:21.
De que Él dice, toma su cruz y sígame. De que Él está hablando esto. Y de que aún lo podemos ver, hermanos, en Hebreos 11, de los héroes de la fe. Tuvieron vidas fáciles. ¿Está Cristo llamando a nosotros de tener vidas fáciles? La vida cristiana no es una vida fácil. Y Dios dice, me odiaron, te van a odiar a ti también. Te odiaron, te van a odiar a ti también. Y esta mentalidad de hoy de que muchos tienen, de que dicen, ay, pues Dios solamente quiere que darte una vida buena, no está de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Cristo dijo, a mí me persiguieron, te van a perseguir a ti también. Y Él lo profetizó. Y tenemos que ver qué es nuestra actitud acerca de persecución. ¿Cómo lo vemos? Porque hoy en día, ¿saben lo que muchos, porque tienen una teología incorrecta acerca de Dios, de que nosotros estamos, aun cuando pasamos cualquier sufrimiento, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? No merezco esto. Yo no merezco pasar por tal cosa o pasar por tal dificultad. No lo merezco, Dios. ¿Mereció Jesús el tratamiento que Él sufrió? ¿Y por qué pensamos que nosotros merecemos mejor tratamiento que aún el Dios viviente de que vino para salvarnos? Y hermanos, una de las cosas es, porque Pablo aún va a hablar de esto después, de que él va a hablar en Filipenses, lo vamos a ver, de que él dice, he contado todo como basura. De que él está hablando de que el amor de las cosas de este mundo, y muchos hoy en día no solamente tienen una actitud incorrecta porque están enseñando mal teología acerca de lo que está enseñando a Cristo, pero también está enseñando de tener una vida buena, están enseñando de tener amor a las cosas del mundo. Y Cristo, desde el empiezo de su ministerio, aún nos habló de que vamos a pasar por persecución. Si recuerdan en el Sermón del Monte de que vimos, yendo a Mateo capítulo 5, viendo aquí en Mateo capítulo 5, de que Él desde el inicio habló de esta persecución y aún habló de la actitud de que debemos tener. Dice Mateo capítulo 5, el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen. Entonces, ¿sabes qué, hermanos? No todo sufrimiento es razón de pecado, que también nos enseña. Pero Él dice ahí, porque de mí vas a pasar por estas cosas. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora, mire el versículo 12, mire la actitud. Gozaos y alegraos. Ahora, vemos de que Pablo estaba gozoso en medio de estar en prisión. Pero ¿cómo es que? Dios me está diciendo que debo estar gozoso. Vi a Pedro y a otros ahí en Hechos gozosos que pasaron por tal sufrimiento. Y nosotros ahí estamos quejando de tal sufrimiento. Yo recuerdo cuando yo fui pequeño, de que teníamos que caminar varios kilómetros a un lugar para tener culto, en un lugar para ir a la montaña. Y no había calles en auto, entonces habíamos estacionado nuestro Land Cruiser. Y mi papá y mi familia y yo fuimos caminando a través del cerro y fue caluroso. Y yo estaba ahí y yo estoy quejando cada paso de que yo estaba andando.
Y mi papá dijo, ¿sabes qué, hijo? Hay muchas personas alrededor, aún hay muchos cristianos. Él dijo que ellos caminan más de 10 kilómetros para llegar al culto y nunca quejan. ¿Por qué estás quejando de ir y hacer bendición a otros? Porque nosotros tenemos esta mentalidad que no debemos sufrir, de que debe ir todo bien para nosotros, y cuando pasamos por algún inconveniencia, de que estamos ahí quejando y no estamos teniendo aquí, como dice Cristo, bienaventurado, que estás bendecido. ¿Por qué estamos bendecidos? Pues mire lo que dice el versículo 12. Porque vuestro galardón es grande que en los cielos. Ahí va a haber muchos cristianos allá en el cielo que dieron su vida por su fe. Y sabes que yo he pensado muchas veces, yo cuando llego al cielo voy a estar ahí, ay Dios, ¿por qué pasó esto? Y voy a estar quejando, de usar la palabra que usamos aquí en Argentina, de pavada, de una inconveniencia tan pequeña, y voy a estar al lado de otro. ¿Qué te pasó a ti? Me cortaron la cabeza. Y aquí nosotros quejamos de, ay, pues tenemos que hacer esto, tenemos que ir al culto, tenemos que aún de ir y pasar por el calor de repartir folletos o de hacer esto, de tratar de hablar ahí con la gente, hacer tal trabajo para tales cosas que hacemos para esparcir el evangelio, y estamos ahí con una actitud de quejar. Y tenemos un gran historia, un gran ejemplo de que podemos ver en Hebreos 11, de que ellos pasaron por grandes dificultades. Miren lo que dice en Hebreos 11 de lo que pasó con estos héroes de la fe. En Hebreos 11. Hebreos 11, empezando en el versículo 36, no, vamos a empezar el versículo 35, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si nosotros no tenemos una buena actitud acerca de la persecución de que nosotros tenemos, debemos ver dónde está realmente nuestro amor. Porque si estamos quejando, enojados de que estamos pasando por persecución, debemos ver, pues realmente amo yo a las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Porque aún dijo Dios, mire, en el cielo vas a tener un buen galardón. O tenemos la actitud como un niño, yo no quiero esperar, yo lo quiero ahorita. Yo quiero una mejor vida ahorita, yo no lo quiero después. Y la cosa es que nosotros vamos a estar allá en el cielo, y yo escucho tanto a la gente, yo voy a tener una mansión tan grande y todo. Y yo,
pero ni estás dispuesto a venir al culto. Y crees que vas a recibir más de Dios que otros, de que dieron su vida por el evangelio, por dar testimonio. Y hoy en día hay muchos que tienen tal actitud de que por cualquier cosa no quieren hacer ningún trabajo. De que si les preguntas, pues necesitamos ayuda con tal cosa, es como jalar dientes. No sé si has visto a alguien jalar dientes. Una vez tuvimos una gira médica, una brigada médica a venir a Honduras, y vi a este señor de que él tenía pudrido uno de sus dientes y pusieron anestesia, y después vi de que como en un martillo, de que el dentista estaba paz, ahí. Y me daba escalofrío de pensar, y estaba ahí el hombre, tenían aún una luz, una antorcha ahí está dando, y el hombre tiene ahí la antorcha y el dentista está paz. Yo estoy, ¿por qué están haciendo tal cosa? No, es que está mal y va a ir al hueso y con toda la pudrición. Y yo estaba, uy. Y horas estaban ahí. ¿Sabes que hay tales personas que tienen que hacer tal cosa para que hacen algo para Cristo? De que, ay, sí, yo amo a Cristo. Y ni estás dispuesto a barrer el piso o de hacer ningún tipo de servicio. Y después dices que amas a Cristo. Y por seguro cuando viene la persecución, ¿qué va a pasar? Cuando realmente viene persecución, ¿sabe lo que va a hacer, hermanos? Va a mostrar lo que están reales en su fe. Pero además de la actitud, miren lo que Pablo dice en el versículo 29, de que él habla de esta persecución, es un regalo. Ahora, cada persona le encanta recibir regalos, ¿verdad? Están tan felices. Yo recuerdo de mi cumpleaños, teníamos ahí la torta y con todo, yo siempre decía a mi mamá, no podemos abrir los regalos y todo. No, hay todo un proceso que tenemos que hacer. Entonces yo estaba, y la cosa es que allá en Honduras, ¿sabes qué? Fue contra la cultura de abrir los regalos cuando estaban todos. Todos tenían que irse. Y después abrías los regalos. Y yo estaba teniendo mi fiesta de cumpleaños. Yo quiero abrir. No, tenemos que esperar para que todos se van. Pues hacemos que todos van porque quiero abrir mi regalo. Pero mire ahí con ese actitud. Y mire otra vez el versículo 29. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, esa palabra concedido está hablando de que es un cosa positivo, un cosa bueno. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a pensar, pues qué bendiciones para dar nuestras vidas para Dios? Mira perspectiva de que tuvo Pablo en 2 Corintios 12, el versículo 10. 2 Corintios 12, el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, quiero que vean la conexión aquí. ¿Qué dice Pablo? Por amor a Cristo, de que por eso él está gozando en las persecuciones. De que él tiene esta actitud porque está viendo del galardón de que hay ahí en el cielo, pero también él tiene esta actitud porque él tiene amor a Cristo. Y la cosa es que hoy en día hay tantos, yo amo a Cristo, pero no están dispuestos de hacer nada para Cristo. Están sentados, Cristo, me tienes que dar todo, me tienes que proveer todo. Y el momento de que hay alguna dificultad, se van.
Lo veo aún en la iglesia, de que hay tantas personas de que ellos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me hirieron. Pues son pecadores. ¿No crees que siendo aquí juntos, que nosotros siendo pecadores, que vamos a decir cosas que nos duelen? Nunca has dicho una palabra que duele a su esposa o esposo, ¿verdad? Nunca has hecho tal cosa, ¿verdad? O a uno de tus hermanos, ¿verdad? Nunca. Y después, ya me heriste, nunca más eres mi hermano. O ya el primer toque de que alguien dijo algo de palabras heridas ahí en tu relación, y estás dispuesto a ir al divorcio, ¿verdad? Por amor a Cristo. Es por eso de que tuvieron esta actitud. Y la cosa es que hemos invertido estas enseñanzas tanto, que ha sido un cáncer, que no estamos enfocando tanto el amor de Cristo, pero todos están más hablando, pues todo tiene que ver de ti. De que yo he escuchado con mis propios oídos una pastora decir esto: cuando vienes a la iglesia no vienes para Dios, vienes para ti mismo, porque Dios quiere que seas feliz. Y no quiere que Dios encontramos felicidad en Él y no en las cosas de este mundo. Pero lo que está predicando tanto es de que ser rico, ser lo mejor, vas a ser hijo del rey para que tengas todo, y de la persecución. Y aún ellos dicen, no, si estás pasando por algún mal es porque tienes pecado. Y Pedro tuvo pecado aquí en Hechos 4. Porque ellos fueron gozosos de que fueron contados dignos de sufrir persecución para Cristo. Yo he pensado tantas veces de qué pasaría, qué sería mi reacción de encontrarme en la persecución que leo tantos otros pasar en India, aún en China recién, cuando estábamos allá en los Estados Unidos. Había un misionero a China y él tenía que huir porque ellos tuvieron, empezaron de toda su familia de tener una amistad con esta chica, y ella empezó de tener interés en las cosas de Dios y le empezaron a dar estudios bíblicos. Y ella vino a conocer a Cristo. Ahora había un problema. El papá de ella fue bien alto en el gobierno allá en China. Y él estaba enojado que su hija se convirtió al cristianismo. Entonces mintió acerca de las autoridades. Las autoridades vinieron, araron todos ahí mientras que tuvieron un culto. Y la cosa es que tuvieron muchas Biblias. Ahora en China, la Biblia no lo puedes tener especialmente en su idioma. Y lo tratan como la droga, ¿verdad? Cuando tienes la droga, dependiendo de la cantidad de que tienes, va a ser más severo el delito de que tienes. Entonces tratan eso de acuerdo a la droga. Entonces todos los miembros estaban ahí, estaban poniendo en las mochilas de los chicos todas estas Biblias, toda esta literatura. Y había una de las señoras de que dijo, muy bien, pues tenemos que ir. Y puso la mochila en su hijo y el hijo casi se cayó atrás y dijo, ¿qué pusiste de mi mochila? ¡Shh! Entonces pudieron irse. Pero ellos tuvieron que huir, este misionero, y él se crió en China. Los padres de él aún fueron misioneros. Y tuvieron que huir porque este padre de esta chica se enojó y aún ella tenía que huir a otro lugar en China porque él dijo, te voy a matar si no dejas tu fe. Y la cosa es que nosotros en el mundo oeste hemos sido tan privilegiados de que realmente la peor cosa que alguien nos puede decir es que somos locos o de que no quieren tener amistad con nosotros, pero no vamos a ir a prisión por nuestra fe. Y ni estamos dispuestos a pasar por sufrimiento. Y ¿sabes qué? Es más fácil aquí para que nos intimiden. Estamos más dispuestos a silenciar nuestra boca
porque aún pensamos, pues van a pensar que soy raro, y silenciar nuestras bocas. Tenemos que tener esta actitud de que tuvo Pablo y de que él aún estaba gozoso de pasar por esto. Y él es una persona de que está hablando de esto por experiencia, porque él dice ahí en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oéis que hay en mí. ¿De qué conflicto? Que le están tratando de intimidar para que él está silencio acerca de su fe. Pero vimos que anteriormente Pablo dijo, yo estoy gozoso que cuando yo estoy en prisión, en vez de la gente ser intimidado, ¿qué están haciendo? Están predicando más fuerte. De que ha tenido el efecto opuesto de que quería el enemigo. ¿Qué va a tener que hacer Satanás para que estás silencio acerca de tu fe? De que no debes de negar, de que simplemente vas a decir, no voy a compartir el evangelio con otro. Y usted sabe muy bien, si este muere, hoy en día él va a ir al infierno. Y nosotros dejamos tales cosas como, ay, pero no quiero perder la amistad. No quiero que me dejan de invitar a tal fiesta de que tenemos tan amistad o compañerismo. Y no es el alma de esa persona importante. No es de amor a Cristo más importante, que nosotros no debemos poner y esconder la luz del evangelio y la luz de que hay en vosotros. Debemos dejarlo brillar. Y dice bien claramente en el versículo 28, en nada intimidados. Que no debemos dejar nada intimidarnos para que estamos silencio acerca del evangelio. Pero lo que vemos, que muchos fácilmente están silenciados. Ahora, yo no sé de su vida, pero de mi propia vida, yo puedo decir que me avergüenzo de las veces que yo pienso de que fácilmente Satanás ha puesto en mi mente de simplemente, ay, vas a tener pena, qué pena vas a tener si hablas de Cristo con tal persona. Y me callo la boca. Y mientras hay gente de que están fuertemente proclamando el evangelio en países que van a perder su vida. Y yo estaba silenciado simplemente porque yo tuve pena. Debemos estar avergonzados. Y debemos a dónde ir y decir, Dios, yo quiero que mi amor para ti se engrandece. Porque eso es lo que dijo Pablo, por amor a Cristo. Por amor de Cristo estoy dispuesto a padecer persecución. Por amor de Cristo estoy dispuesto del maltratamiento de otros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor a Cristo? Y esta semana piensa y medite, en nada intimidados. ¿Qué partes en el pasado ha pasado en mi vida que me he mantenido silenciado? De que yo voy a orar y decir, Dios, ayúdame porque yo no quiero estar silenciado más. Yo quiero estar fuerte en mi testimonio, fuerte en mi proclamación. Y sabes que Pablo enfrentó esta tentación. Lo digo porque, por último, vamos a ver en el libro de Efesios. Porque en el libro de Efesios, Pablo pide oración por sí mismo. En Efesios capítulo 6, viendo los versículos 16 y 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahora, ¿ves ahí de que Él está pidiendo para oración de Él personalmente? Si nosotros no tenemos esta actitud y estamos faltando en este amor, ¿sabes lo que necesitamos hacer? Tomar mucho tiempo en oración el uno por el otro. Tomar mucho tiempo en orar, que tenemos denuedo, de que con valentía hablamos el Evangelio a nuestros vecinos y a otros. Porque la única cosa que tiene que hacer Satanás para ganar es que estamos silencios. Él no está trabajando, Él no quiere tanto que usted niegue su fe. Él simplemente que estás silencio acerca de tu fe. Padre Celestial, oro, Padre, de que nosotros no seamos intimidados por nada. Oro, Padre, que estamos dispuestos a sufrir por causa de tu nombre. Y Padre, vemos de que hoy en día, en países como en Nigeria, Pakistán, India, China, aún Rusia, muchos países aún musulmanes, que si ellos dejan la religión musulmana, está dado como doctrina en la religión musulmana que los padres tienen que matar a sus propias familias de dejar la fe musulmana. Y aquí la gente, de saber la verdad y de conocer su evangelio, están dispuestos a pasar por tal persecución. Y nosotros aquí en el mundo del oeste estamos tan llevados por el cáncer de la prosperidad, de que si pasamos alguna dificultad, estamos dispuestos a decir, no más voy a ir a la iglesia, no más voy a hacer nada, porque queremos vidas fáciles. Qué desgracia tenemos a nosotros, Padre, que debemos estar quebrantados, de que vemos hermanos en Cristo dispuestos de dar sus vidas y nosotros estamos aquí quejando de incomodidad. Oro, Padre, que nosotros podemos tener este gozo de pasar por persecución. Podemos tener esta actitud de que está en muchos cristianos. De que aún yo recuerdo cuando yo fui pequeño allá en México, que los zapatistas, el grupo comunista, echó a muchos de los hermanos de sus casas y todo por razón de su fe. De que conozco personalmente hermanos que han pasado por persecución. Y hay muchas veces de que nosotros ni queremos ir y hablar con nuestro vecino porque nos da pena. Perdónanos, Padre. Y oro, Padre, que cada uno de nosotros esta semana, con denuedo vamos y damos el Evangelio. En su nombre oramos. Amén. Amén.